Donald Nilsson, más conocido como la Pantera Negra, fue un astuto y peligroso criminal que despertó el interés de las autoridades británicas durante casi una década. Aunque sus actividades se centraban en el robo de casas, tiendas y oficinas de correos, la violencia fue escalando y llegó a ejecutar a las víctimas que mostraron algún tipo de resistencia, con una espeluznante sangre fría. Nilsson buscaba obtener beneficios económicos de sus delitos, pero su agresividad dejaba en evidencia un absoluto desprecio por la vida ajena, además de una total falta de empatía y remordimientos. Si alguien se interponía en sus objetivos, sencillamente tenía que morir. Sin embargo, uno de sus crímenes resultó particularmente atroz y cobarde, tanto que despertó la indignación de toda Inglaterra. Detener a la Pantera Negra se convertiría en la prioridad de la policía y el Scotland Yard, desatando una de las mayores cacerías humanas de la historia del Reino Unido. La mañana del martes 14 de enero de 1975, en el pequeño pueblo de Highley, en el condado de Shropshire, Inglaterra, se realizó una denuncia tan alarmante como poco habitual. Una joven de 17 años, identificada como Leslie Ann Whittle, había sido secuestrada. Su madre, Dorothy Whittle, había salido de casa la noche anterior y regresó cerca de las 1:30 de la madrugada. Antes de acostarse, entró al cuarto de su hija para verificar que todo estaba en orden y la vio tendida en su cama profundamente dormida. Sin embargo, pocas horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana con 50 minutos, volvió a ingresar a su habitación y ésta estaba vacía. Leslie era una estudiante de bachillerato obediente y tranquila que jamás se metía en problemas. Se llevaba bien con su madre, tenía un novio estable y la idea de que hubiese decidido escapar para reunirse con algún otro chico o grupo de amigos resultaba inverosímil. Dorothy se dirigió a la casa de su hijo, Ronald, quien vivía en la misma calle, y ambos registraron la vivienda en busca de Leslie. La casona de los Whittle tenía 6 habitaciones y era la más grande del pueblo. De hecho, eran una de las familias más adineradas de toda la región. El padre de Leslie, George Whittle, era dueño de una flota de 70 buses de locomoción colectiva y había amasado una enorme fortuna. El hombre falleció en septiembre de 1970 a la edad de 65 años, y los pormenores de la cuantiosa herencia incluso fueron tema de debate en algunos periódicos locales. La polémica se había suscitado porque George se negó a dejarle ninguno de sus bienes a su ex esposa, Selina Whittle. A pesar que ambos se separaron en 1940, jamás logró divorciarse legalmente de ella. George le dejó a Dorothy 70,000 libras esterlinas y 3 propiedades. Su hijo Ronald recibió 107,000 libras esterlinas, mientras que Leslie obtuvo otras 82,500 libras esterlinas. Selina Whittle tomó una serie de medidas legales para obtener parte del dinero, lo que llamó la atención de los medios de la época. Aún así, tanto Dorothy como Leslie tenían vidas relativamente normales. No despilfarraban el dinero, sus gastos semanales eran levemente superiores al promedio británico de por aquel entonces, y Leslie asistía a su escuela en transporte público, a diferencia de otros jóvenes de su edad y menor poder adquisitivo que tenían sus propios vehículos. Mientras Dorothy y Ronald registraban la propiedad en busca de Leslie, de pronto notaron algo fuera de lugar en el salón principal.
Junto a la chimenea y encima de un jarrón había una llamativa caja de dulces turcos, sobre la cual se encontraban 3 cintas de Timo-tape enrolladas de hasta casi 1 metro de largo. Las cintas Timo-tape o cintas Timo son etiquetas de plástico rígidas y sensibles al calor, que se utilizan con una máquina rotuladora para estampar o crear el relieve de caracteres. Dichas cintas contenían los siguientes mensajes: no llamar a la policía, tenga el rescate de 50,000 libras preparado para enviar, esperar llamada telefónica en la cabina del centro comercial Swan desde las 6 de la tarde hasta la 1 del día siguiente. Si no hay nueva llamada, la noche siguiente, al contestar, dar el nombre y oír las instrucciones que han de seguir sin hablar. Desde el momento en que conteste, tiene un límite de tiempo. Si llama a la policía o hay trucos, la mato. Entregar las 50,000 libras en una maleta blanca en el centro comercial Swan. Las 50,000 libras en billetes viejos, 25,000 en billetes de 1 libra y 25,000 en billetes de 5. No habrá cambio. Después que el dinero me sea entregado, la víctima será liberada. El hecho de que alguien hubiese ingresado al domicilio y se llevara a Leslie a la fuerza resultaba inquietante. A pesar de las explícitas amenazas que contenían las notas y la disposición de la familia a pagar las 50,000 libras del rescate, tanto la madre como el hermano de la joven decidieron llamar inmediatamente a la policía. Tras enterarse de la situación, los investigadores comprendieron que enfrentaban un caso excepcional. Debían actuar con sumo cuidado, ya que cualquier equivocación podía poner en riesgo la vida de la rehén. El secuestrador dejaba claro que no estaba bromeando, sin embargo parte del mensaje resultaba un tanto confuso. Uno de los fragmentos, en donde pedía a la familia Will esperar una llamada en una cabina telefónica de un centro comercial, indicaba que debían estar atentos desde las 18 hasta las 13 horas del día siguiente. Incluso insinuaba que el llamado podía producirse la noche subsiguiente, un periodo demasiado extenso considerando que por lo general las víctimas de secuestro no sobreviven más de 48 horas. El jefe del Departamento de Investigación Criminal de West Mercia, Robert Booth, señaló que el secuestro de Leslie Will debía haber sido perpetrado por un delincuente profesional y experimentado, que probablemente llevaba meses planificando el golpe. No solo había ingresado a la casa sin ser visto por los vecinos, sino que dejó una caja de dulces, una nota previamente escrita en Timo-tape y cortó los cables telefónicos con especial cuidado. Booth dio aviso al Scotland Yard y se autorizó la intervención de los teléfonos de la familia Will y también de las casetas ubicadas en el centro comercial donde debía recibirse el llamado en horas posteriores. Al mismo tiempo, Ronald Will, el hermano de Leslie, acudió al banco de Bridgnorth y retiró las 50,000 libras. La idea era seguir al pie de la letra todas las indicaciones del secuestrador para asegurar la liberación de la joven. Sin embargo, había gran nerviosismo no solo entre sus familiares, sino también en los agentes involucrados en el caso. Ninguno de ellos tenía experiencia en este tipo de situaciones y no contaban con ninguna pista que indicara en qué sitio podían estar ocultos el secuestrador y la víctima. Intentar una operación de búsqueda a ciegas no solo era inútil, sino que podía resultar contraproducente. Robert Booth y otros 12 expertos en técnicas de negociación de secuestros del Scotland Yard llegaron a la misma conclusión. Ronald, el hermano de Leslie, era el indicado para cerrar el trato con el secuestrador.
Ese mismo día, a partir de las 6 de la tarde, debía esperar la llamada en el centro comercial Swan, pero ocurrió algo inesperado. Hasta el momento la situación había sido manejada con absoluta reserva por parte de las autoridades y la familia Whittle. Poco antes de las 18 horas, Ronald llegó a una de las cabinas telefónicas del centro comercial Swan, mientras un par de agentes encubiertos lo vigilaban a una distancia prudente. Sin embargo, la noticia se filtró a los medios. Cerca de las 20 horas, la BBC informó en un programa de radio del secuestro de Leslie Whittle y la demanda de las 50,000 libras esterlinas, poniendo en riesgo toda la operación en el peor momento posible. Una hora más tarde, la noticia apareció en televisión. El secuestrador había sido enfático en que no debía involucrarse a la policía o mataría a la rehén. La única esperanza que tenía el superintendente Booth y sus compañeros era que el sujeto no hubiese visto ni escuchado ningún noticiero aquella noche. Poco antes de la 1 de la madrugada, el teléfono de una de las cabinas del centro comercial Swan comenzó a sonar, pero nadie respondió. Si bien el aparato estaba intervenido, no se escuchó la voz de ninguna persona. Debido a un error de coordinación, un grupo de agentes informaron a Ronald que la noticia del secuestro de su hermana se había filtrado a los medios de comunicación y que había un cambio de planes, por lo que el joven se retiró del lugar cerca de las 21:30 horas. El superintendente Robert Booth estaba furioso. Sabía perfectamente que aquel desacierto ponía en riesgo la vida de Leslie. Solo quedaba esperar que el secuestrador volviera a comunicarse con la familia y les indicara cómo hacerle llegar el dinero de forma segura, aunque esta vez las probabilidades eran considerablemente bajas. Al día siguiente la noticia apareció en todas las portadas de los periódicos de Inglaterra y docenas de periodistas llegaron hasta la pequeña comunidad de Highley en busca de la exclusiva. Las autoridades indicaron a Ronald que volviera a presentarse en la cabina telefónica del centro comercial Swan en horas de la tarde, a la espera de una segunda llamada. Sin embargo, cuando el joven llegó al lugar, había varios reporteros que intentaban tomarle fotografías. Tras varias horas de espera y en vista de que el teléfono nunca sonó, Ronald no tuvo más alternativa que retirarse. Habían pasado casi 2 días desde el secuestro de Leslie Whittle. Los errores cometidos por los mismos investigadores, además de la inesperada y perjudicial interferencia de los medios, habían complicado aún más la situación. Los 2 intentos iniciales para establecer contacto con el secuestrador y concretar el pago del rescate habían sido un fracaso. Los agentes de policía se mostraban pesimistas y varios creían que la chica posiblemente ya estaba muerta. Sin embargo, a las 23:45 del jueves 16 de enero, la familia Whittle recibió un llamado telefónico. En él se podía escuchar la voz de Leslie entregando una instrucción algo confusa de cómo debían proceder para el pago del rescate. «Mamá, tienes que ir a la caseta telefónica de Kidsgrove. Las instrucciones están dentro. No hay nada de qué preocuparse, mamá. Estoy bien. Me mojé un poco, pero estoy bastante seca ahora y me están tratando bien. Pero no debe haber policías ni trucos, ¿de acuerdo?» La llamada había sido respondida por un amigo de la familia, pero Leslie parecía estarse dirigiendo a su madre, lo que indicaba que la chica no estaba al otro lado de la línea, sino que se trataba de una grabación. Tras esto, Ronald se dirigió inmediatamente a la comisaría de Bridgnorth para recibir instrucciones de la policía.
Estaba dispuesto a pagar el rescate de su hermana, pero confiaba en que las autoridades podrían ayudarle a no cometer un nuevo error. Agentes del Scotland Yard decidieron grabar los números de serie de los billetes que llevaba en la maleta, con la esperanza de que pudieran ser rastreados cuando volvieran a entrar en circulación, pero el procedimiento tardó más de la cuenta. El poblado de Kidsgrove, en Staffordshire, estaba ubicado a unos 120 kilómetros de Highley. Ronald salió en dirección al punto acordado cerca de las 1:30 de la madrugada del 17 de enero, mientras era seguido a una distancia prudente por otros 11 vehículos con agentes encubiertos. Sin embargo, durante el trayecto, el joven se perdió en 2 ocasiones y solo pudo dar con la cabina telefónica poco después de las 3 de la mañana. Una vez dentro, tardó otros 30 minutos en encontrar una nota escrita en Demotape que indicaba los nuevos pasos a seguir. Según las instrucciones, debía dirigirse hasta Bathpool Park, un parque con una superficie de casi 70 hectáreas, ubicado a poco más de 1,5 kilómetros, detenerse cerca de un muro y esperar el parpadeo de unas luces. Ronald llegó al sitio indicado y esperó por más de 1 hora, pero nada ocurrió y finalmente la operación fue cancelada. Las conclusiones fueron que Ronald tardó demasiado en encontrar la cabina telefónica con las instrucciones y era muy probable que el secuestrador se marchara ante la sospecha de la intervención de la policía o que simplemente se impacientara por la demora. Sin embargo, el hecho de que los agentes del Scotland Yard tomaran la decisión de sacar copias de los números de serie de los billetes justo antes de la entrega también influyó en que todo el procedimiento tardara más de la cuenta. Una vez que amaneció, el superintendente Robert Booth sugirió realizar una exploración masiva en Bathpool Park en busca de pistas, pero el Scotland Yard se negó, asegurando que si el secuestrador tenía visibilidad sobre la zona y notaba la presencia de la policía, la integridad de la rehén corría peligro. Finalmente, un pequeño grupo de oficiales encubiertos recorrieron el parque, pero no hallaron nada sospechoso. En vista que la noticia se había difundido a nivel nacional, se permitió a los medios entrevistar a Dorothy y Ronald Whittle con una sola intención: intentar persuadir al secuestrador de que aún estaban dispuestos a negociar con él, sin la intervención de la policía, y que estarían día y noche junto al teléfono para que los llamara a la hora que estimara conveniente. Sin embargo, aquello no ocurriría. La decepción entre los investigadores era evidente. Las descoordinaciones, errores y malas decisiones del Scotland Yard y la policía, además de las confusas indicaciones del mismo secuestrador, habían hecho que la operación fracasara por tercera vez. En los días siguientes no se volvió a recibir ningún otro llamado telefónico. Las probabilidades de que Leslie Whittle siguiera con vida eran prácticamente nulas. Una semana más tarde, el 23 de enero, la policía de West Midlands se contactó con el superintendente Robert Booth, pues creían haber realizado un importante hallazgo. La noche del 15 de enero se había registrado un violento incidente en un almacén de mercancías en la ciudad de Dudley. Un sujeto armado había disparado 6 veces contra un guardia de seguridad, identificado como Gerald Smith, de 44 años, dejándolo gravemente herido antes de darse a la fuga. El mismo día que Booth fue informado del hecho, se descubrió un vehículo abandonado en un estacionamiento, ubicado a solo 150 metros del lugar del tiroteo. Se trataba de un Morris verde 1300 con placas falsas, el cual había sido robado 3 meses antes.
Al registrar el interior, la policía encontró un conjunto de herramientas y artículos que despertaron sospechas de un posible vínculo con el secuestro de Leslie Will. Entre los objetos se hallaron cuerdas, destornilladores, un taladro, un par de guantes, una linterna, un colchón de espuma y una pistola calibre .22 LR, elementos que fácilmente podían ser parte del kit de un ladrón de casas. Además, había 4 sobres con extrañas indicaciones de un supuesto rescate que involucraba un par de cabinas telefónicas ubicadas en Midlands. También se encontró un par de zapatillas femeninas, una grabadora y un cassette. Cuando el superintendente Booth reprodujo la cinta, se escuchó la voz de Leslie Will, quien proporcionaba varias instrucciones para el pago de su rescate. No se trataba exactamente del mismo audio que había sido utilizado por el secuestrador la noche del 16 de enero, cuando la familia Will recibió el llamado telefónico, sino uno más complejo, que indicaba una ruta dividida en 4 puntos, donde supuestamente se encontrarían más mensajes para concretar el pago del rescate. Dichas notas, escritas en cintas Timotape, también fueron halladas dentro del coche. No había dudas que el autor de los disparos era el mismo sujeto que había secuestrado a Leslie. Lamentablemente, la víctima, Gerald Smith, fue incapaz de entregar una descripción certera del atacante. Los investigadores siguieron al pie de la letra las instrucciones del audio y las 4 notas y llegaron a la conclusión que el punto de entrega debería haberse producido cerca del zoológico de la ciudad de Dudley. Quedaba claro que la estrategia elaborada por el secuestrador para cerrar el trato con la familia de Leslie resultó ser demasiado compleja. Poco después, una nueva pista produjo un giro inesperado en la investigación. Expertos forenses pudieron probar que la pistola calibre .22 LR hallada dentro del vehículo estaba vinculada a una serie de robos y asesinatos perpetrados en las sucursales de correos de la región durante los últimos años. De hecho, la policía había apodado al sospechoso como la Pantera Negra, debido a que algunos testigos lo describieron como un hombre que vestía ropa oscura y utilizaba un pasamontañas negro, a través del cual solo se podían ver sus ojos. Los primeros incidentes relacionados con este misterioso sujeto se registraron en 1965. Por lo general ingresaba a distintas propiedades de forma sigilosa, utilizando una abrazadera y un taladro en los marcos de las ventanas. Realizaba un par de agujeros y manipulaba hábilmente los pestillos con alambres o un destornillador fino. Una vez dentro, cortaba los cables telefónicos y robaba todo lo que encontraba. Siempre atacaba de noche, evitaba el enfrentamiento directo con posibles testigos, nunca dejaba pistas ni tampoco huellas dactilares. En un principio, los sitios escogidos por el ladrón eran casas, tiendas o almacenes, pero con el tiempo quedó clara su preferencia por las sucursales de correos. Por aquel entonces había más de 23.000 oficinas repartidas por toda Gran Bretaña, las cuales no contaban con los mismos equipos de seguridad que las sedes centrales o bancos locales. De hecho, algunas de ellas eran adaptadas por sus propios dueños, quienes habilitaban la primera planta de sus viviendas para dicho propósito. El 16 de febrero de 1972, el encargado de una oficina de correos de Heywood, en Lancashire, se topó de frente con un encapuchado que había ingresado a su propiedad en mitad de la noche. El delincuente iba armado y ambos comenzaron a forcejear hasta que la pistola se disparó sin que ninguno de los dos resultara herido.
Si bien el intruso pudo darse a la fuga, el testigo había conseguido quitarle el pasamontañas y ayudó a la policía a elaborar el que sería el primer retrato hablado del atacante. Este fue descrito como un hombre de entre 35 y 40 años, de cabello y ojos oscuros. Medía aproximadamente 1,70 m de estatura o incluso menos, aunque era fuerte, atlético y ágil. El casquillo de bala hallado en la escena pertenecía a un arma calibre .22 LR, evidencia que resultaría crucial para conectar este incidente con futuros crímenes. Los robos de oficinas de correos se hicieron cada vez más frecuentes y el modus operandi era inconfundible. La policía sabía que estaba tras la pista de un ladrón solitario, pero bastante astuto. La situación empeoró considerablemente cuando el 15 de febrero de 1974, el director de una sucursal de correos de la ciudad de Harrogate, identificado como Donald Skipper, de 50 años, fue asesinado frente a su esposa y su hijo. En la escena, la policía descubrió que el atacante había forzado una de las ventanas y cortado los cables telefónicos antes de tomar como rehén al hijo del matrimonio para obligarlos a que le entregaran la llave de la caja fuerte. Donald intentó detenerlo, pero el intruso le disparó en el cuello con una pistola calibre .22 LR, causándole la muerte antes de darse a la fuga. Según los testigos, el asesino era de baja estatura, vestía completamente de negro y llevaba un pasamontañas. Las pruebas balísticas confirmaron que el arma homicida era exactamente la misma que había sido disparada en la oficina de correos de Highwood 2 años antes. El asesinato de Donald Skipper causó gran indignación en la ciudad y la misma oficina de correos ofreció una recompensa de 5,000 libras esterlinas para cualquier persona que ayudara a identificar al responsable. Por su parte, la policía interrogó a cientos de individuos con antecedentes por robo, pero todos los esfuerzos fueron en vano. 7 meses más tarde, la madrugada del 6 de septiembre, otro incidente se produjo en una oficina de correos de Higher Baxendine, en Lancashire. Derek Austin, de 43 años, descubrió a un intruso al interior de su vivienda y recibió un disparo en uno de sus brazos, el cual le produjo una grave hemorragia. Mientras una de sus hijas le aplicaba un torniquete, su esposa intentó llamar a emergencias, pero el cable telefónico había sido cortado. Lamentablemente, Derek fallecería poco después de ser ingresado a un hospital. La descripción del atacante coincidía con la de los 2 atracos anteriores, al igual que el arma homicida, una pistola calibre .22 LR. El 11 de noviembre, un par de agentes ingresaron a una oficina de correos de Birmingham. Eran cerca de las 11 de la noche y, a sabiendas de la ola de crímenes registrados en los alrededores, decidieron ver si todo estaba en orden. Sin embargo, en el lugar encontraron a Sidney y Margaret Grayland tendidos en el piso, sobre un enorme charco de sangre. Sidney, de 55 años, había recibido un tiro en el estómago y fallecería poco después en un hospital. Su esposa Margaret tenía el cráneo fracturado en 3 partes, pero consiguió sobrevivir. Si bien la mujer aseguró que fueron atacados por un sujeto que usaba un pasamontañas y que incluso en cierto momento se lo quitó tras pelear con su marido, fue incapaz de entregar una descripción precisa de su rostro. Lo que sí dejó en claro era que se trataba de un hombre de baja estatura, fuerte y ágil. De todas formas, la policía no tenía demasiadas dudas.
Estaban convencidos que se trataba del mismo criminal, incluso antes que expertos en balística confirmaran que el arma homicida era una pistola calibre .22 LR. De forma interna, los agentes habían bautizado al asesino como la Pantera Negra, debido a que siempre vestía de negro, usaba un pasamontañas y demostró tener una gran fortaleza física. Si bien había comenzado como un simple ladrón, la violencia empleada en sus atracos había escalado considerablemente y se convirtió en un verdadero peligro para la comunidad. La recompensa para todo aquel que ayudara a identificar al responsable de las muertes de Donald Skipper, Derek Austin y Sidney Grayland ascendió a 25,000 libras esterlinas y más de 100 agentes fueron designados al caso, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. La situación se tornaría aún más preocupante cuando el 23 de enero de 1975 los crímenes de la Pantera Negra fueron oficialmente vinculados con el secuestro de Leslie Will. Más de 400 agentes de varias fuerzas policiales, incluida la policía de West Midlands, la policía metropolitana y el mismo Scotland Yard, formaron parte de un equipo destinado a resolver el caso. Por aquel entonces, el único caso de secuestro de alto perfil registrado en Inglaterra había ocurrido en diciembre de 1969, cuando los hermanos Arthur y Nizamuddin Hossain irrumpieron en una vivienda y secuestraron a Muriel Mackay, una mujer de 55 años, esposa de un ejecutivo del medio australiano News Limited. Los delincuentes solicitaron una recompensa de 1.000.000 de libras esterlinas, pero debido a la descoordinación de las autoridades, los familiares de la víctima y los mismos secuestradores, el intercambio jamás se pudo llevar a cabo. Ambos hermanos serían detenidos en una granja a principios de febrero de 1970, pero Muriel Mackay nunca pudo ser encontrada. Finalmente se estableció que la mujer había sido asesinada y que los secuestradores se deshicieron del cadáver dándolo de comer a sus perros guardianes y a unos cerdos que tenían en la propiedad. Lo ocurrido con Leslie Will 5 años más tarde revivió el terror de toda la nación. Los medios comenzaron a hablar abiertamente de la Pantera Negra, un escurridizo criminal que no solo llevaba casi una década robando y matando, sino que ahora había secuestrado a una adolescente. Transcurrieron un par de semanas y no hubo avances en la investigación. La familia Will seguía atenta a cualquier llamado telefónico con la esperanza de que el secuestrador volviera a comunicarse con ellos y les demostrara que Leslie seguía con vida. Al mismo tiempo, las autoridades británicas se encontraban bajo una enorme presión social y mediática. El 5 de marzo de 1975, 50 días después del secuestro de Leslie Will, el superintendente Robert Booth y el hermano de la chica se dieron una entrevista para la televisión en donde fingieron tener un altercado. Frente a las cámaras, Donald aseguró que había acudido a una cita con el secuestrador en Bathwood Park la madrugada del 17 de enero, sin dar aviso a la policía ni al Scotland Yard. A su vez, Booth simuló estar molesto porque supuestamente no estaba al tanto de aquella operación y solicitó detener la emisión del programa. La intención de la puesta en escena era demostrarle al secuestrador que la familia Will no estaba colaborando con las autoridades y que podía confiar en ellos si deseaba continuar con las negociaciones. Sin embargo, la estrategia no dio los resultados esperados. La opinión pública cuestionó duramente la capacidad del superintendente Robert Booth para llevar a cabo la investigación, e incluso algunos comenzaron a sospechar que Donald Will era en realidad la Pantera Negra y que estaba involucrado en el secuestro de su propia hermana.
Aún así, gracias a la emisión del programa, un chico de 11 años se comunicó con la policía asegurando que a mediados de enero había encontrado una cinta de Demotape color rojo cerca del sistema de drenaje del parque, la cual decía lo siguiente: deje caer la maleta en el agujero. Por lo visto, el secuestrador y la rehén podrían haber estado escondidos allí abajo todo el tiempo. El 6 de marzo se realizó un enorme operativo en Badpool Park en busca de pistas, el cual contó con el apoyo de cientos de agentes y perros sabuesos. El extenso sistema de drenaje del parque podía ser perfectamente el escondite de la pantera negra, pues además contaba con varias vías de escape. Cerca de uno de los pozos se encontró una llave inglesa y una linterna, objetos que pasaron completamente desapercibidos por los agentes del Scotland Yard cuando registraron la zona 7 semanas antes, el 17 de enero. Cuando el detective de la policía de Staffordshire, Philip Maskery, descendió por la escalera, encontró una pistola de Demotape, cintas, botellas y latas de comida. Los investigadores comenzaron a recorrer todas las tapas de desagüe del parque en busca de pistas, hasta que hallaron una sobre la cual había una chaqueta de cuero y unos binoculares, aunque en el fondo de la alcantarilla no se encontraron más evidencias. Entre los pozos pendientes de inspección se encontraba uno de gran profundidad que en su momento había funcionado como un conducto de ventilación de una mina de carbón. Dada la peligrosidad potencial, se consideró indispensable realizar una prueba de detección de gases nocivos antes de autorizar el descenso, por lo que la búsqueda se suspendió hasta el día siguiente. Finalmente, el viernes 7 de marzo, el detective Philip Maskery se introdujo al pozo y descendió 14 metros hasta una cornisa, en donde encontró una grabadora. Cuando llegó a los 18 metros, vio una pequeña plataforma sobre la cual había un saco de dormir y un colchón de espuma amarilla cubiertos con una bolsa plástica. Justo por encima se veía un cable metálico tensado, el cual estaba fuertemente fijado a la escalera con un par de pernos. Cuando Maskery llegó a la plataforma, se puso de rodillas y metió la cabeza por debajo para ver qué había al otro extremo del cable, topándose frente a frente con el cadáver de Leslie Whittle. La joven estaba completamente desnuda, con el cable atado al cuello y colgando a 18 centímetros del fondo. Los investigadores que presenciaron la escena quedaron horrorizados. En el momento de su muerte, Leslie pesaba solo 44 kilos. No había comido durante al menos 3 días y sus intestinos estaban vacíos. Se concluyó que probablemente había fallecido el 17 de enero, el mismo día que su hermano Ronald intentó reunirse con el secuestrador en Badpool Park para pagar el rescate. Si bien los expertos señalaron que la víctima pudo haber resbalado de la estrecha plataforma, no se descartó que hubiese sido empujada por su secuestrador. La causa de muerte fue un paro cardíaco provocado por el impacto de la caída y no el estrangulamiento como se sospechó en un principio. El hallazgo del cadáver de Leslie Whittle remeció a toda la nación y se tomó los titulares de varios periódicos a nivel internacional. Las terribles condiciones en las cuales fue encontrada la víctima dejaban en evidencia la crueldad extrema de su secuestrador, quien la mantuvo durante días desnuda, hambrienta y atada en un oscuro y estrecho pozo a la espera del dinero del rescate.
Tras conocerse la noticia y nuevos detalles del secuestro, un sujeto identificado como Peter Shodo acudió a la policía afirmando que cerca de las 2:45 de la madrugada del 17 de enero estacionó su coche en Bathpool Park junto a su novia y mientras estaban en una zona oscura, exactamente a la misma hora que Ronald Whittle debía entregar las 50,000 libras al secuestrador, pudo ver a lo lejos la luz intermitente de una linterna. A pesar que era bastante tarde, pensó que podía tratarse de alguien que paseaba a su perro por la zona y no le prestó mayor atención. Pocos minutos después, un vehículo policial se estacionó cerca de él y uno de los agentes salió a fumar un cigarrillo. Por lo visto, aquellos oficiales no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en el parque en aquel momento. Los investigadores supusieron que el secuestrador vio el coche de policía y pensó que formaba parte de una operación para detenerlo. Su frustración pudo haberlo impulsado a descender al pozo y en un acto de rabia empujar a Leslie de la plataforma antes de darse a la fuga. Este nuevo antecedente produjo un quiebre significativo entre la policía de Midlands y el Scotland Yard. La interferencia de los agentes en su ronda habitual, los cuales no habían sido alertados de la situación en Bathpool Park, demostró la seria descoordinación que existía entre las distintas fuerzas policiales, arruinando la operación de rescate. Una de las pistas más prometedoras descubiertas en los drenajes fue una pequeña libreta que tenía una huella dactilar. Sin embargo, esta no coincidía con ninguna de las registradas en los archivos policiales. Finalmente, John Morrison, jefe del Escuadrón Internacional de Homicidios del Scotland Yard, fue asignado para liderar la investigación, mientras el superintendente Robert Booth sería apartado del caso. En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo de Leslie Whittle, más de 800 oficiales se sumaron a las pesquisas, interrogaron a gran parte de la población de Kidsgrove y se instalaron en un cuartel de la zona. Incluso contaron con la ayuda de los medios y realizaron una recreación transmitida por un canal de televisión británico. Un actor se vistió de negro, condujo un Morris verde, se paseó por Bathpool Park y se detuvo en varias cabinas telefónicas con la esperanza de refrescar la memoria de posibles testigos. Gracias al programa, se recibieron más de 1,000 llamados de personas que creían saber quién era la Pantera Negra, pero si bien se interrogó a cientos de sospechosos, ninguno resultó ser el criminal. 9 meses más tarde, cerca de las 23 horas del 11 de diciembre, los agentes de policía Stuart Mackenzie y Tony White estaban aparcados en una calle del barrio residencial de Mansfield, en Nottinghamshire, cuando vieron a un sujeto de baja estatura que caminaba con un bolso cerca de una oficina de correos. Su aspecto les llamó la atención y decidieron hacer un control de rutina, acercándose a él y preguntándole qué estaba haciendo por la zona. El hombre se identificó como John Moxon y aseguró que era un camionero que se dirigía a casa. Sin embargo, mientras el agente White anotaba su nombre en una libreta, el sospechoso sacó una escopeta de doble cañón y le ordenó que se sentara en el asiento trasero. Acto seguido se subió en el asiento del copiloto y apuntando el arma directamente a las costillas de Mackenzie, le dijo que condujera hasta Blithworth, un pueblo ubicado a 9 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, ambos policías intentaron tranquilizar al asaltante, el cual les advirtió que no intentaran nada estúpido o los mataría. Sin embargo, en una intersección, el agente White, quien iba en el asiento trasero, se abalanzó sobre él y logró apartar el cañón del arma que apuntaba a su compañero.
Durante el forcejeo, la escopeta se disparó, hiriendo superficialmente a White en el rostro, mientras Mackenzie también intentaba arrebatarle el arma y gritaba por ayuda. El vehículo policial se había detenido frente a una tienda de alimentos y dos clientes, alertados por el alboroto, salieron inmediatamente a socorrer a los oficiales. Fueron necesarios 4 hombres para someter al sospechoso, que a pesar de su corta estatura, había demostrado una fortaleza sorprendente. Una vez que fue arrestado y llevado a la comisaría, se negó a revelar su verdadera identidad, pero tras ser presionado durante 2 días, finalmente cedió. Su nombre era Donald Nilsson, un carpintero y ex soldado de 39 años, con residencia en Bradford. Estaba casado, tenía una hija y no contaba con antecedentes penales. Aún así, la gravedad del incidente y las sospechas de que se tratase de un ladrón mucho más peligroso de lo que aparentaba llevaron a la policía a solicitar una orden de registro en su domicilio. Si bien todo parecía normal, al acceder a un ático que Nilsson mantenía cerrado con llave, los investigadores se llevaron una enorme sorpresa. Al interior se encontró un rifle, una escopeta Remington de cañón recortado y más de 1000 rondas de munición. Curiosamente, el rifle utilizaba balas calibre .22 LR, las mismas con las que habían sido asesinados Donald Skipper, Derek Astin y Sidney Grayland. Además se encontraron miras telescópicas, ballestas, cuchillos, linternas, radios, cuerdas, mapas, taladros, alicates e incluso un equipo de buceo. También había un par de botas militares, ropa negra y varios pasamontañas oscuros, algo que de inmediato llamó la atención de los investigadores, pues estaban prolijamente ordenados y doblados, como si se tratase de un uniforme. Pero el hallazgo más desconcertante se produjo cuando uno de los agentes abrió una caja de cartón que se encontraba en el ático y descubrió en su interior la pequeña figura de una pantera negra. La posibilidad de que el sospechoso que había encañonado a los 2 oficiales de policía en Mansfield fuese en realidad la Pantera Negra, el criminal más buscado de Gran Bretaña, causó revuelo entre los oficiales que investigaban el caso. Al mismo tiempo, la evidencia forense indicó que las huellas dactilares de Nilsson coincidían con las encontradas en una libreta que había sido recuperada en las alcantarillas de Badbull Park el día en que se halló el cuerpo de Leslie Whittle. El sospechoso fue inmediatamente derivado a una comisaría de Staffordshire, en donde sería interrogado en relación a varios crímenes, incluyendo el secuestro y asesinato de Leslie. Si bien en un principio se negó a colaborar, la presión ejercida por los detectives y la evidencia en su contra no le dejó más alternativa que confesar. Nilsson era la temida Pantera Negra. Donald Nilsson nació el 1 de agosto de 1936 en un empobrecido suburbio de Bradford, West Yorkshire. Su apellido de nacimiento era Nappy, pero lo cambió varios años más tarde debido al constante acoso que sufrió por parte de sus compañeros de escuela. Nappy sonaba demasiado similar a la palabra inglesa nappy, que significa pañal. La madre de Nilsson falleció de cáncer cuando el chico tenía 10 años y su padre pasaba gran parte del día trabajando, por lo que tuvo que hacerse cargo de su hermana pequeña. Durante la adolescencia, demostró tener un carácter extraño. No tenía amigos, no se relacionaba con chicas y pensaba que todo el mundo se burlaba de él. Aquella actitud lo llevó a aislarse cada vez más, convirtiéndose en un solitario.
A la edad de 17 años, comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero. Era un joven responsable que no bebía, no fumaba y rara vez asistía a alguna fiesta. Mientras cumplía con su servicio militar, conoció a una chica llamada Irene Tate, con la cual comenzó un noviazgo y contrajo matrimonio en 1955. Poco después sirvió al ejército británico y estuvo destinado en Kenia, Chipre y Adén como parte de la infantería ligera de Yorkshire. Nilsson no solo estaba orgulloso de ser un soldado, sino que disfrutaba de la disciplina militar. Entrenaba todos los días, se encontraba en excelente condición física y cuidaba de forma obsesiva su ropa y armamento. Sentía que tanto su vestimenta como las armas que portaba le otorgaban un alto grado de autoridad y seguridad en sí mismo. En 1960 nacería su única hija. Fue entonces que cambió su apellido a Nilsson para que no se burlaran de ella en la escuela. Poco después compró una vivienda en Leeds Road, a las afueras de Bradford, y se instaló con su familia. Una vez que concluyó su servicio militar con el rango de cabo, Nilsson se resistió a retomar la vida civil. Marchaba con paso militar, utilizaba botas de paracaidista, pantalones verde oliva y chaquetas de combate. Incluso adquirió un jeep del ejército y comenzó a coleccionar armas y cuchillos. En un principio, Nilsson demostró un gran apego hacia su hija. Le enseñó a leer, a escribir y pasaba gran parte del tiempo con ella. Y si bien parecía ser un padre atento y cariñoso, no tardó en mostrar conductas autoritarias y excéntricas. No le permitía salir de casa ni juntarse con amigos, ejerciendo sobre ella un control absoluto. Poco después involucró tanto a su hija como a su esposa en ejercicios militares, realizando acampadas en bosques cercanos que podían durar semanas. Incluso las obligaba a usar ropa de camuflaje y fabricaba bazucas y morteros con cañerías y granadas alemanas con latas de Coca-Cola para simular enfrentamientos bélicos. Su obsesión con el ejército sencillamente rayaba en la locura. Nilsson trabajaba esporádicamente como carpintero y trató de montar un negocio de seguridad con perros guardianes, pero el emprendimiento fracasó. Fue entonces que comenzó a considerar la idea de convertirse en un ladrón de casas. Había vivido gran parte de su juventud frustrado por la difícil situación económica de su familia. Por ello desarrolló un fuerte resentimiento hacia las personas adineradas, creyendo firmemente que no merecían las riquezas que poseían. Ahora que tenía una esposa y una hija, no estaba dispuesto a pasar por más problemas económicos. Los primeros allanamientos de morada cometidos por Nilsson ocurrieron a mediados de 1965. Disfrutaba enormemente la planificación y ejecución de cada uno de los golpes, pues ponía en práctica muchas de las técnicas militares y de sigilo que había aprendido en su juventud. Sin embargo, los botines conseguidos no parecían ser suficientes. En 1967, y tras prepararse durante semanas, ingresó sigilosamente a una sucursal de correos, en donde obtuvo una cantidad de dinero considerable. A partir de entonces, estos serían los sitios preferidos de Nilsson. Para principios de la década de 1970, la policía ya había identificado el modus operandi del escurridizo ladrón, aunque era tan meticuloso que en un principio lo llamaban el fantasma.
No dejaba pistas, actuaba con sumo cuidado y no existía ningún testigo que pudiera identificarlo. Dicho apodo cambiaría a la Pantera Negra cuando finalmente una de las víctimas pudo verlo por primera vez y lo describió como un sujeto que vestía ropa oscura y llevaba un pasamontañas. Tras cometer los asesinatos de Donald Skipper, Derek Austin y Sidney Grayland en los intentos de robo de 1974, Nilsson se dio cuenta que asaltar sucursales de correos no era seguro, pues la policía le estaba siguiendo la pista e incluso se ofrecía una recompensa por su captura. Hasta la fecha había cometido más de 400 robos, pero no había conseguido las cantidades de dinero que ambicionaba. Fue entonces que retomó una idea con la que llevaba fantaseando desde hacía 2 años. El 17 de mayo de 1972, Nilsson leyó una nota publicada en el Daily Express sobre la millonaria herencia que George Whittle había dejado a su pareja y sus 2 hijos, excluyendo a su ex esposa. Poco después, también leyó un artículo sobre el secuestro de Barbara Jean Muckle en 1968, hija de una acaudalada familia de Florida, quien había permanecido encerrada en un cubículo de fibra de vidrio y enterrada en una zanja durante 83 horas antes de ser rescatada por el FBI. Ambos hechos sirvieron de inspiración a Nilsson para maquinar su más ambicioso plan: llevar a cabo un secuestro y exigir una millonaria suma de dinero por la vida del rehén. A partir de entonces, comenzó a frecuentar la casona de la familia Whittle, registrando todos sus movimientos en una libreta. Planificó meticulosamente cómo ejecutar el secuestro, cuál sería el monto a pagar por el rescate y el enrevesado método que utilizaría para cobrar el dinero. Pero no fue sino hasta 1975 que decidió dar el golpe. En un principio la víctima escogida por Nilsson era Dorothy Whittle, aunque finalmente se decidió por su hija, Leslie. La madrugada del 14 de enero, ingresó a la vivienda de los Whittle, cortó la línea telefónica, dejó la nota del rescate y una caja de dulces en la sala principal y se dirigió a la habitación de la joven. La encañonó y la obligó a subir a su vehículo para luego dirigirse a las inmediaciones de Bathwood Park, donde ya tenía todo preparado. Ambos descendieron por una alcantarilla de casi 20 metros de profundidad y Nilsson le puso un collar hecho con un cable metálico que estaba firmemente atornillado a una de las escaleras. Fue en ese lugar donde la obligó a leer una primera nota de rescate, registrando su voz en una grabadora. Varias horas más tarde, Nilsson llamó a la cabina telefónica del centro comercial Swan para comunicarse con la familia de Leslie, pero nadie respondió. Aquello le pareció extraño, pero continuó con su plan. El mensaje que la joven había sido obligada a grabar era complejo. Su hermano debía visitar 4 cabinas telefónicas diferentes en Kids Grove para encontrar varias notas con las indicaciones finales sobre dónde dejar la maleta con el dinero. Sin embargo, ocurriría algo inesperado. Al día siguiente, la noche del 15 de enero, Nilsson se acercó a una cabina cerca del zoológico de la ciudad de Dudley para dejar uno de los mensajes. Pero mientras merodeaba por la zona, el guardia de un almacén cercano consideró que su comportamiento era sospechoso y lo confrontó, amenazándolo con llamar a la policía. Fue entonces que le disparó en 6 ocasiones antes de darse precipitadamente a la fuga, abandonando su vehículo. Nilsson estaba completamente fuera de control.
El primer intento por cobrar el dinero del rescate había fallado. Sospechaba que la familia Whittle no cumpliría con su parte del trato y que habían alertado a la policía para tenderle una trampa. Como si fuera poco, mientras intentaba dejar uno de los mensajes en una cabina, le disparó a un guardia de seguridad y abandonó su vehículo con un cúmulo de evidencias del secuestro de Leslie Whittle. Es en este punto que Nilsson cambió su plan original. Esta vez obligó a grabar un nuevo mensaje a Leslie y decidió que el punto de entrega del dinero sería en una de las alcantarillas de Bathwood Park. La maleta debía ser lanzada por uno de los pozos, ya que la inmensa red subterránea le proporcionaba varios puntos de escape. Al día siguiente, poco antes de la medianoche del 16 de enero, Nilsson llamó por teléfono a la familia Whittle y reprodujo el audio que había grabado Leslie. Luego se preparó para recibir al hermano de la joven, quien debía llegar con la maleta a Bathwood Park. Según Nilsson, cerca de las 2 de la mañana con 45 minutos del 17 de enero, vio un vehículo que se estacionó en un sector oscuro y comenzó a hacerle señas con su linterna, pero a los pocos segundos apareció un segundo coche que claramente era de la policía. Dicha revelación confirmaba la historia de Peter Shodo, el testigo que se había presentado en la escena junto a su novia antes que Ronald Whittle llegara con el dinero, ignorando por completo lo que estaba ocurriendo. Al ver los dos vehículos, Nilsson intuyó que se trataba de una operación encubierta para detenerlo y posiblemente entró en pánico, pues incluso creía haber escuchado el ladrido de un perro y un helicóptero sobrevolando la zona. Nilsson descendió rápidamente por las alcantarillas hasta el lugar donde tenía a la rehén. Según su confesión, cuando Leslie lo vio bajar e intentó moverse para hacerle espacio en la pequeña cornisa donde se encontraba, resbaló y cayó al fondo del pozo, quedando suspendida por el alambre que tenía al cuello. El secuestrador supuso que la caída le había quebrado el cuello y ni siquiera se molestó en comprobar si estaba viva o muerta. Sencillamente se marchó del lugar, abandonando el cadáver de la joven a casi 20 metros de profundidad. Las autoridades no estaban de acuerdo con la versión entregada por Nilsson y pensaban que la había empujado deliberadamente de la plataforma, enfurecido porque su plan había fracasado. La intención era acusarlo directamente del secuestro y asesinato de Leslie Whittle y no de homicidio involuntario. Tras ser examinado por varios psiquiatras y psicólogos, se llegó a la conclusión que Donald Nilsson era un psicópata extremadamente frío, meticuloso, obsesivo y con un marcado trastorno paranoide de la personalidad, el cual se exacerbó durante los fallidos intentos por cobrar el dinero del rescate. Por lo visto, los únicos seres hacia los que mostraba cierto grado de apego eran su hija y sus perros guardianes. Con todas las demás personas, mantenía una actitud fría y distante. Si bien poseía un CI por sobre la media, era incapaz de aprender de sus errores o actuar de forma razonable en situaciones extremas. Su reacción siempre era la violencia desmedida y los crímenes que cometió no lo afectaban psicológica ni emocionalmente. A pesar que se sentía orgulloso por haber formado parte del ejército y que su experiencia le ayudó a planificar y a ejecutar varios de sus delitos, lo cierto es que Nilsson había sido un soldado más bien mediocre, llegando a reprobar varios cursos mientras cumplía con su servicio militar. Por otra parte, parecía sentirse fascinado por el sobrenombre que le habían dado la policía y la prensa, la Pantera Negra.
Le parecía un apodo intimidante, tanto que consiguió la figura de una pantera y la guardó celosamente en el ático de su casa, alimentando su identidad criminal. El juicio contra Donald Nilsson comenzó el 14 de junio de 1976 en el Tribunal de Oxford. Si bien el acusado reconocía haber secuestrado a Leslie Will, negó haberla asesinado e insistió en que la joven cayó de la plataforma por accidente. Incluso aseguró que en cierto momento se planteó la idea de liberarla, en vista de que cobrar el dinero del rescate resultaba cada vez más complejo. El tribunal, sin embargo, señaló que en todos sus crímenes asesinó o intentó asesinar a los testigos, por lo que dejar en libertad a Leslie y correr el riesgo de que lo delatara no correspondía a su modus operandi habitual. De hecho, se sugirió que Nilsson iba a matarla de todos modos, recibiera o no el dinero. En la plataforma donde Leslie pasó los 3 días de cautiverio, se encontró un colchón, un saco de dormir, una bolsa plástica, un par de mantas y un termo vacío. También había un rompecabezas, 6 libros de bolsillo, un periódico y 2 revistas para que se entretuviera, además de una botella de brandy para que bebiera y entrara en calor. Sin embargo, Nilsson mintió al decir que le había llevado alimentos. En su declaración, aseguró que le dio sopa, espaguetis con albóndigas, pollo y pescado con papas fritas, pero los médicos forenses ya habían elaborado un informe que indicaba que la víctima tenía el estómago vacío y que no comió absolutamente nada desde su secuestro hasta el momento de su muerte, el 17 de enero de 1975. Cuando se refirió a los asesinatos cometidos en las oficinas de correos en 1974, simplemente dijo que su arma se había disparado sola, excusa que no convenció a ninguno de los miembros del jurado. Nilsson no mostró emoción alguna al relatar cómo murieron Donald Skipper, Derek Astin y Sidney Grayland. El único momento en el cual se le vio emocionado fue cuando se reprodujo la grabación de Leslie Will en la sala de tribunales. El 1 de julio de 1976, Donald Nilsson fue declarado culpable del asesinato de Leslie Will y condenado a cadena perpetua, además de otros 61 años por el cargo de secuestro. El 21 de julio de ese mismo año, recibiría otras 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de Donald Skipper, Derek Astin y Sidney Grayland. Por otra parte, su esposa, Irene, pasó 8 meses en prisión por cobrar más de 80 giros postales robados y quemar otros 50 en la chimenea de la casa. Por lo visto, estaba al tanto de las actividades delictivas de su marido, aunque no sabía que era un asesino, ni tampoco el hombre que había secuestrado a Leslie Will. Gerald Smith, el guardia que fue acribillado por Nilsson la noche del 15 de enero de 1974, fallecería 14 meses más tarde debido a complicaciones directamente relacionadas a las heridas de bala. Lamentablemente, la ley británica estipulaba que si la víctima de un asalto no muere a causa de las heridas tras pasar 1 año y 1 día, su deceso se atribuye legalmente a otra causa. Tras su condena, Nilsson pasó por diversas penitenciarías y en el año 2008, a la edad de 72 años, fue trasladado a la prisión de Norwich. Para aquel entonces, había solicitado varias veces una reducción de su condena por razones humanitarias. No solo llevaba más de 30 años encarcelado, sino que padecía de una enfermedad de la neurona motora que se había agravado y apenas podía moverse.
Sin embargo, las autoridades se negaron, asegurando que la gravedad de sus crímenes ameritaban que se cumpliera con la cadena perpetua a cabalidad. La madrugada del 17 de diciembre de 2011, Nilsson fue trasladado desde la prisión hasta el Hospital Universitario Norfolk y Norwich, aquejado de dificultades respiratorias. Fallecería al día siguiente a causa de un cuadro de neumonía. La accidentada y polémica investigación en torno al secuestro de Leslie Whittle trajo consigo una serie de repercusiones administrativas dentro de las fuerzas policiales. Uno de los más perjudicados fue el superintendente Robert Booth, quien no solo fue reemplazado por el comandante John Morrison en mitad del caso, sino que fue degradado al rango de oficial. Robert Booth, un detective excepcional que a lo largo de su carrera había resuelto más de 70 casos de asesinato, fue humillado públicamente ante sus pares y toda la nación. Hasta cierto punto se había convertido en el chivo expiatorio de las autoridades. En posteriores entrevistas, Booth criticó duramente la decisión tomada por el Scotland Yard de copiar los números de serie de los billetes que llevaba en la maleta Ronald Whittle para pagar el rescate de su hermana. Dicho procedimiento tardó más de una hora, lo que perjudicó toda la operación. También señaló que si el Departamento de Policía de Staffordshire hubiese informado a todos sus agentes de lo que estaba ocurriendo en Bathpool Park la madrugada del 17 de enero, la patrulla policial jamás se habría acercado al sitio donde se encontraba el secuestrador. Booth insistió en que aquellos dos errores produjeron el desastre. Estaba convencido de que si Nilsson hubiese recibido el dinero del rescate, posiblemente habría liberado a Leslie. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.